Bueno, vamos a darle caña a este sexto capítulo de la primera temporada del podcast y hoy me gustaría abrir el melón sobre las planificaciones en odontología. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo planificas? ¿Qué tienes en cuenta? ¿Qué no? ¿Cómo te comunicas con tu equipo multidisciplinar en casos complejos? ¿Y cómo se lo explicas al paciente? Yo vivo las, 2 perspectivas, la perspectiva de ser un clínico, ¿no? Y tener que, desde hacer planificaciones hasta transmitirle esta planificación al paciente, y lo más importante, que lo entienda, que a veces, sinceramente, es lo más complejo. Y por otro lado, tenemos la parte de casos complejos disciplinares. ¿Cómo nos comunicamos entre los diferentes especialistas? ¿Quién ve el caso por primera vez? ¿Y cómo se llega a este consenso? Y por supuesto que existen múltiples tipos de clínicas, múltiples formas de equipos, y cada uno lo entiende de una manera. Y yo en este podcast lo que quiero es transmitirte cuál es mi visión, independientemente del número de especialistas que forman parte de tu clínica y demás. Bueno, y se nos olvida algo muy importante, que es la comunicación con el laboratorio. ¿Cómo le transmitimos después esta información al laboratorio? Me gustaría lanzarte una primera pregunta y es la siguiente. Em, ¿Qué es lo que tienes en cuenta a la hora para planificar? Todos tenemos un protocolo de primeras visitas, ¿no? Un protocolo de primera visita, desde mi punto de vista, y siempre te digo desde mi opinión, eh, debería ser un protocolo en el que yo pueda recoger la cantidad de información del paciente necesaria para poder establecer una planificación y poder comunicárselo al paciente. Obviamente, cuando no teníamos tecnologías digitales, cuando éramos 100% analógicos, pues todo pasaba por realizar una serie de fotografías clínicas, ya sean extraorales e intraorales, tomas de impresiones con alginato, arco facial, montaje en articulador y radiografías varias, ¿no? Por supuesto que cuando nosotros tomábamos estas impresiones de alginato y teníamos que vaciarlas, eso nos llevaba un tiempo el vaciado, ya sea el tiempo del propio vaciado e incluso el tiempo del fraguado, ¿no? Vamos a decir, pues más o menos una hora. Y luego había que sumar el tiempo de montaje en articulador para luego ver esa relación intermaxilar, ¿no? Y ver la situación y ver las posibilidades que hay. Si bien es cierto que esa es una situación inicial, y luego si tú querías ver una visualización final del caso, todo pasaba por hacer un encerado analógico, que bien lo podías hacer tú o bien lo mandabas al laboratorio, pero ya era un coste más y, lo más importante, mayor tiempo de inversión, para luego citar al paciente e intentar transmitirle que eso que hay montado en el articulador con un encerado analógico, con una cera de un color gris, azul turquesa, blanco, el color que sea, eso que luego le ibas a transferir a, eh, a su boca, ¿no? A hacer el mock-up, ¿no? Y que él se viese. Sinceramente, creo que a día de hoy no somos conscientes del beneficio que tienen las tecnologías digitales a la hora de planificar tratamientos, porque probablemente nos estemos ahorrando un 90% del tiempo y de los costes, pero principalmente el tiempo, en virtud de ser más predecibles y más precisos, ¿de acuerdo? Esa es una de las principales ventajas del flujo de trabajo digital. Para mí, no es tratar al paciente más rápido o en menos citas. Para mí es em, diagnosticar mejor y, lo más importante, establecer una correcta secuencia del tratamiento. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo planificas? ¿Quién planifica? Dentro de un equipo que hay un periodoncista, un implantólogo, un ortodoncista y un prostodoncista barra restaurador, ¿quién planifica ese caso? ¿Quién lo ve primero? Debería ser, por supuesto, el prostodoncista, el restaurador, el que va a colocar la rehabilitación final y a partir de ahí dirigir todo el tratamiento. No tiene ningún tipo de sentido de que el paciente la primera visita la vea el ortodoncista, porque lo que va a ver el ortodoncista es una serie de cosas, lo que ve el prosto es otra, lo que ve el cirujano es otra.
¿vale? Y probablemente el que tenga la visión más global es el prostodoncista restaurador. Entonces, esto, que hablándolo así es como muy etéreo, la siguiente pregunta es, ¿existen a día de hoy herramientas digitales que independientemente del grado de conocimiento que tengamos dentro de nuestra especialidad, a día de hoy hay que entender que la odontología es como una visión en túnel, ¿no? El perio se ve mucho de perio, el prosto mucho de prosto y restauradora, el cirujano mucho de cirugía. Pero a día de hoy esa visión interdisciplinar se ha difuminado un poco, se ha perdido, ¿no? Por eso te digo que el prostodoncista para mí es el director de orquesta y es el que tiene una visión más global. Él sabe que quiere mover un diente o que quiere ejecutar un procedimiento quirúrgico. Él quiere lograr un objetivo para colocar su rehabilitación final. El cómo conseguirlo es la labor de del implantólogo, del cirujano, del perio, del ortodoncista, del cómo llegar a ese objetivo. Pero esa planificación debe ser hecha al menos por un prostodoncista y luego comentada y consensuada con el resto del equipo. Entonces, volviendo a la pregunta que te hacía, ¿existen a día de hoy herramientas digitales que nos permiten simplificar este proceso? Porque sí, es cierto, ya hemos pasado hace muchos años, ¿no? O hace algunos años, de ese método 100% analógico al método digital. Y hablando del flujo digital a día de hoy, para realizar esta planificación hay que tomar una serie de fotografías. Para mí, yo puedo realizar una planificación básica con solo 2 fotografías, que son una fotografía en sonrisa y una fotografía en reposo. No necesito ningún otro tipo de fotografías, no necesito las 5 fotografías de DSD, ni mucho menos. Con 2 fotografías es suficiente. Sonrisa y reposo de cara completa, importante. Y luego, por supuesto, apoyarnos de las herramientas digitales, de los escáneres intraorales. Y te hablo de tomarle una arcada superior, una arcada inferior y una oclusión con el escáner intraoral. Con eso tengo toda la información para hacer una preplanificación, para al menos saber dónde estoy y a dónde quiero llegar. Obviamente, si lo complementamos con radiología, muchísimo mejor. Vamos a hablar de pacientes para colocar implantes, alargamientos coronarios, ortodoncia, casos multidisciplinares, ¿de acuerdo? A día de hoy, si tú quieres realizar un diseño de sonrisa, que yo creo que este término, sinceramente, se ha prostituido un poquito, este diseño de sonrisa al final es como la maqueta final a la que quieres llegar. Y todo empezó en el año 2010 con Kochman y el Keynote y el PowerPoint, el DSD famoso. A día de hoy, 15 años después, se siguen enseñando estos conceptos o estas técnicas usando Keynote o PowerPoint, cuando sinceramente pienso que estuvieron muy bien cuando empezaron, pero a día de hoy ya han evolucionado, ya todo ha cambiado. A día de hoy existen otros tantos softwares capaces de hacer un diseño de sonrisa mucho más rápido y mucho mejor que el protocolo desarrollado por Kochman. Por decirte algunos, tenemos el Smile Design de 3Shape, tenemos el Smile Design de Medit, tenemos Smilefy, tenemos Preteeth, tenemos múltiples softwares para realizar diseños de sonrisa. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que están basados, entre comillas, en la simplicidad del procedimiento, es decir, la casa comercial lo que nos quiere es demostrar que es muy sencillo hacer un diseño de sonrisa para que el paciente se vea y con ello venden un tratamiento, ¿no? Y que el paciente acepte el tratamiento. Entonces nos presentan ahí unas preformas en 2D que tú pones y que calzas, por así decirlo, pero que tú sabes perfectamente que eso no es real. Y las medidas que salen si tú no las calibras, eh, pues es un tamaño irreal, y mucho menos es que la visión de ese diseño de sonrisa es poco realista. Y este fue uno de los grandes avances en el año 2019 con SmileCloud, que lanza un software, pero en lugar ya de ser un software asociado a una casa comercial que te tienes que comprar su escáner intraoral o demás, es el primer software en la nube, es un software SaaS B2B, un software as a service en el que tú le subes la información a través de cualquier navegador de internet y entonces tienes acceso al diseño de sonrisa. ¿El boom cuál fue? El boom fue eh, que el diseño que te propone es hiperrealista, es decir, el paciente se ve
y no es una sonrisa falsa puesta ya calzado, sino que es una sonrisa hiperrealista. Sin embargo, ¿qué es lo que critico yo a día de hoy, tanto de SmileCloud como del resto de softwares de diseño de sonrisa? Que no hay un asistente en el que te vaya guiando cuál es el procedimiento a seguir, que por simplificar el proceso, ¿no? La información que te pide es insuficiente para hacer una correcta planificación, que están desarrollados más desde el punto de vista para vender un tratamiento más que para planificar, ¿de acuerdo? Y que por tanto no está al alcance de cualquier dentista de utilizar estos softwares y dar un resultado final plausible desde el punto de vista de la ejecución, ¿de acuerdo? Que esto es lo que para mí es más importante. Para mí es muy crítico cuando a un paciente le estoy enseñando un diseño de sonrisa. Mi máxima preocupación es que lo que le estoy enseñando sea muy cercano a lo que yo voy a ejecutar o voy a intentar ejecutar, ¿de acuerdo? Para que luego no haya grandes desbalances entre lo que te he enseñado y lo que te he dado. Como, ¿no?, lo que pides por AliExpress y lo que te llega, ¿de acuerdo? Eh, Esa es la clave, ¿de acuerdo? Entonces, ninguno de estos softwares tiene a día de hoy el protocolo establecido para que con la información que tú metas te dé ese resultado posible final de una forma automatizada o al menos semi-automatizada. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, pues básicamente porque, y por todos es sabido, la inteligencia artificial no es como el boom, la pildorita, ¿no?, que todo el mundo quiere tener en su armamentario. Todas las casas comerciales quieren tener inteligencia artificial en sus dispositivos, en su software, en su escala intraoral, en todo, porque es más una herramienta de marketing que una realidad, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo 6 del podcast quiero, pues, darte un checklist de lo que sería para mí eh, el software de diseño de sonrisa ideal, ¿de acuerdo? Para mí el software de sonrisa ideal sería aquel en el que te pide que importes la información mínima necesaria para realizar una planificación correcta, perfecta, que es la que tú harías como dentista. Y para mí eso a día de hoy es una fotografía en sonrisa, una fotografía en reposo y el escaneado superior y el inferior con nuestro escáner litoral. ¿El por qué el reposo? Bueno, porque debemos de saber que el punto de partida de toda rehabilitación oral es el borde incisal, ¿de acuerdo? Y por eso es importante, ¿vale? Siempre tendrás la duda, ¿no? A veces tendrás la duda de hacia dónde alargo los dientes, hacia gingival o hacia incisal, o hacia los dos. Pues esto te lo resuelve el borde incisal, la fotografía de reposo, ¿vale? Entonces, mi software ideal es aquel que me pide esta información y además es capaz de procesarla de forma automatizada o semiautomatizada por inteligencia artificial, es capaz de analizar la cara, es capaz de analizar los dientes del paciente en su situación inicial y darme una propuesta automática de cómo podría ser el resultado final de una forma hiperrealista, pero que los tamaños que me está diseñando el software sean tamaños reales, individualizados para cada paciente. Si os dais cuenta, los softwares de diseño de sonrisa que hay actualmente en la industria son softwares A, B, C, A, B, C, y es muy difícil individualizar. Y cuando individualizas no queda bien. Y la pregunta es, ¿y si individualizas el caso, bajo qué parámetros, bajo qué conceptos? ¿No? Nunca queda claro. Entonces, para mí es necesario un software que sea capaz de establecer los tamaños nuevos dentarios de un paciente de forma automatizada, de posicionarlos, de darme una visión hiperrealista y que luego esto yo pueda transmitirlo a mi laboratorio de una forma sencilla, que sean capaces, ¿no?, de replicar ese diseño bidimensional 2D en fotografía, que sean capaces de replicarlo de una forma rápida y efectiva en un encerado 3D para hacer yo un mockup. Ya no hablamos de montar en articulador, vaciar en escayola, hacer un encerado a mano. Hablamos de que en 30 segundos, un minuto, podamos tener un diseño hiperrealista y que el paciente pueda validar en la misma cita ese resultado. Muchos estaréis pensando, es que eso ya me lo ofrece SmileCloud. Sí y no. Para dar un resultado hiperrealista y ejecutable con SmileCloud, es necesario que tú como dentista tengas un conocimiento profundo de conceptos de rehabilitación, proporciones dentarias, tamaños, proporción de los dientes, posición del borde incisal, una serie de cosas
que sinceramente te lo digo, cada vez que doy cursos y formaciones, un tema que saco a la palestra. Muy poca gente sabe planificar un tratamiento de forma correcta. Y nos estamos encontrando que en torno al 80% de los dentistas tienen problemas y tienen dudas para planificar casos complejos. Así que lo quiero dejar aquí en este sexto capítulo, en todo lo alto, con este checklist, ¿no? De cuáles son para mí los parámetros ideales que tiene que tener un software de planificación, un software de diseño de sonrisa en el siglo XXI con la odontología digital. Ya llevamos mucho tiempo hablando de odontología digital y es necesario dar un paso adelante, un paso en firme y creernos de verdad que la inteligencia artificial puede ayudarnos en todo esto. Así que nada, te espero el próximo jueves a las 8 de la tarde en el séptimo capítulo del podcast. Hasta luego.